Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, fiel a lo que prometí de grabar y subir videos martes y viernes, estoy empezando con una nueva etapa. Esto está basado en una sugerencia sobre un tema y aparte porque me parece que es interesante escuchar hablar de determinadas cosas como la terapia familiar. La terapia familiar es parte del método sistémico. En la Argentina se ha escuchado mucho hablar de psicoanálisis, pero no tanto de terapia cognitiva o sistémica. Son métodos de trabajo, en realidad todos están basados de alguna manera en Freud, o sea, es el padre de la psicología, descubre el inconsciente, pero después, actualmente, se fue perfeccionando y entraron en vigor distintas terapias que tienen que ver la cognitiva con el procesamiento de la información por la venida de la computación, que es tan importante en el ser humano, y otras teorías que tuvieron que ver con el humanismo y el desarrollo en los años 50, 60, de una cantidad de aportes porque es bastante confuso la cantidad de padres fundadores de la teoría sistémica. Pero en este caso yo voy a tomar a alguien que aparte por ser argentino, pero haberse desarrollado en Estados Unidos toda su carrera y creado parte de un aporte muy importante en la teoría sistémica, estoy hablando de Salvador Minuchin. Me doy cuenta que ya el canal está tomando su propia identidad y esto de mostrar libros. Para mí el libro es un elemento fundamental eh, en los momentos que yo era joven y estaba abocada a la crianza de mis hijas. Para mí los libros fueron un aporte incalculable de sabiduría. Bueno, entonces ahora quiero transmitir un poco eso. Salvador Minuchin, que es el creador en Estados Unidos de la terapia estructural familiar, sistémica familiar, eh, fue una persona muy importante, médico, pediatra, psiquiatra, que desarrolló su carrera en Estados Unidos y nos legó un montón de su sabiduría. Hay una anécdota muy interesante que él se hace famoso porque nadie encontraba la manera de trabajar con adolescentes muy conflictivos. ¿Mm? Y él la encontró a partir de la terapia estructural. Bueno, entre otras cosas, la terapia estructural lo que dice es que existen familias que son desligadas y familias muy aglutinadas. Esto sería la familia muy aglutinada, es la familia típicamente española, italiana, que todos van juntos a todas las actividades. Uno tiene que ir al médico y van todos al médico. Bueno, esto es un chiste, ¿no? Pero es ese tipo de familias que están muy pendientes de todo lo que pasa y que viven juntos quizás a sus padres hasta la edad adulta, que no saben delegar, sería, ¿no? O sea, y el otro extremo, tenemos a las familias muy desligadas, como son las familias nórdicas, como es Estados Unidos mismo, que a los 18 años ya viajan a otro estado a estudiar. Esto también pasa en la Argentina, pero no es tan usual. Entonces,
la salud, digamos, estaría en el medio de esos dos extremos. Ya sabemos que los extremos no son lo mejor y una familia realmente sana es aquella que se informa, trata de cooperar, pero con respeto, no se introduce en el seno de otra familia. Para eso se necesitan fronteras en cierta forma flexibles, pero firmes. Frontera sería lo que rodea a esa familia hacia el exterior, como si fuera un país. Porque lo que estamos hablando es que la familia es como un sistema, un sistema que se autoabastece y que tiene un contexto. En este momento el contexto es algo que ha cambiado totalmente, pero el modelo sistémico tiene muy en cuenta los contextos. Esa es otra de las características. De a poco vamos a ir hablando. ¿Para qué me sitúo en esta terapia? Bueno, me sitúo en esta terapia porque una persona me pidió que hablara acerca de los hijos que se van de la casa. Y entonces me pareció que era pertinente empezar haciendo un bosquejo mínimo de lo que es la terapia familiar, para que se entienda. En esta terapia familiar hay un componente que es estructural, que es la madre. O sea, la madre para el psicoanálisis es la que sociabiliza, la que nos introduce en el mundo, la que nos enseña el lenguaje, a cómo comportarnos con un otro, y el padre sería la ley, el que en algún momento corta esa simbiosis madre e hijo y hace que ese vínculo sea más sano. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, esto se vuelve a redimensionar cuando un joven decide irse a vivir, ya sea en su propio país, pero lejos de su casa, o al exterior, que acá en la Argentina pasa mucho, así como ha habido una emigración muy fuerte, también solemos por distintas crisis, tanto económicas como buscar horizontes y emigrar nosotros. ¿Esto qué significa? Que esta persona se desprende del núcleo familiar primario y se va a un lugar donde no se puede ver todos los fines de semana con su familia. Esto produce obviamente un duelo. Pero me parece interesante recalcar que el duelo se produce también porque, por lo general, si el hijo es un joven, la madre está en un momento de su ciclo vital importante, que tiene que ver con más o menos alrededor de la menopausia. Y esto tiene que ver con una pérdida, a su vez, que se hace inconsciente, pero que es una pérdida de su fertilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo que pierde un hijo por la distancia, también pierde la posibilidad de tener otros hijos porque ya no es fértil. Y todos sabemos que por los distintos síntomas que tiene una mujer que está entrando en la menopausia, está irritable y todo le cuesta un poco más. Entonces, la lejanía de un hijo en ese momento vital también es más dura. Y más dura si es al exterior y no al interior del país, porque si nosotros tenemos un hijo en el interior del país, las posibilidades de verlo con más, de forma más asidua son mayores. En cambio, si es en el exterior, no es tan fácil. Todo esto se redimensiona pensando en el ciclo vital, en la lejanía y en que para las mujeres los hijos son una parte de ellas.
nuestra. O sea, nos cuesta mucho dejar ir a un hijo. A los hombres también les cuesta, por supuesto, porque es su hijo, pero lo pueden tomar de otra manera. En cambio, para las mujeres, esta lejanía de un hijo es como una pérdida de una parte nuestra. Por otro lado, aquellos que hemos perdido a nuestra propia madre de forma temprana, también es algo que lo hace aún un duelo mayor, porque es como que nuestra función materna se ve doblegada, ya no somos madres de la misma manera de aquel que está lejos que del que está más cerca. El vínculo sufre modificaciones, no es el mismo vínculo. Entonces, como todas las cuestiones de cambio, hay que hacer una elaboración y tratar de soltar. Esa es la modalidad a la cual podemos apelar. Hacer consciente esto para poder soltar y darnos cuenta que, bueno, llegó otro momento, un momento de disfrute, un momento de estar más despreocupada, ya no depende la crianza de un otro de nosotros de la misma manera, podemos dedicarnos a nosotros, disfrutar más, estar en pareja, disfrutar de nuestros amigos. En mi caso, yo estudié otra carrera cuando una de mis hijas partió por suerte a la Patagonia de mi propio país. Pero esto es algo que ya muchos pertenece a nuestra historia. El desprendimiento de nuestros hijos es una realidad ineludible a esta altura donde cada uno trata de buscar su destino en otros lugares del planeta. Bueno, gracias por escucharme, espero sus ideas, sus comentarios, compartan, suscríbanse y denle me gusta si están de acuerdo.